Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Al trabajar construyendo muebles hay algo que marca la diferencia entre un buen y un gran trabajo: el acabado. Y ahí es donde entra la quincallería. Por eso déjeme mostrarle cómo los pequeños detalles elevan su trabajo al siguiente nivel. Aquí comienza lo mejor. La quincallería para muebles incluye todos los accesorios funcionales y decorativos que completan una pieza. Comencemos por las manillas, asas y pomos. Son el primer contacto con el mueble, por lo que una buena elección es fundamental. Un gran ejemplo es esta manilla. Tiene un diseño recto y acabado de níquel cepillado que combina bien con todo tipo de maderas. Además, evita acumulación de polvo y es fácil de limpiar. Perfecta para ambientes exigentes. Y si prefiere un acabado diferente, el negro mate es una opción en tendencia para acabados modernos. Y una tercera opción puede ser un asa. Esta opción de cuero le dará un aire artesanal a cualquier mueble. Por su estética funciona muy bien en muebles vintage o en minimalistas. Tres opciones que sus clientes sabrán apreciar. Y antes de continuar, le tengo una recomendación adicional. Descargue la app de Sodimac, encontrará todos los productos que estamos revisando y miles más en menos tiempo. Además, podrá crear listas para cada trabajo y así estar siempre organizado y no olvidar nada en su próxima visita. La app de Sodimac, la mejor herramienta para su obra. Sigamos ahora con las patas. El soporte y estabilidad necesaria para sus trabajos. La elección correcta es tanto una decisión estructural como una oportunidad para elevar literalmente y estéticamente su trabajo. Le puedo recomendar tres alternativas. Esta pata está hecha de acero resistente y su color negro mate aporta elegancia y fuerza visual. Es ideal para muebles bajos como mesas de centro o muebles de TV. Además, la base de fijación es firme, lo que le dará la confianza de que su trabajo va a durar. Otra alternativa es esta pata de madera cónica, especial si su cliente requiere algo más natural, ya que está fabricada en madera que proviene de bosques gestionados de forma sostenible. Su forma permite elevar muebles sin perder estabilidad, perfecta para mesas de noche, muebles de entrada o muebles restaurados. Y una tercera recomendación para mayor altura es esta pata de aluminio. Su altura coincide con el estándar para trabajos en los que la persona se sentará. Por eso es ideal para mesas de comedor, islas de cocina o de estaciones de trabajo. Tiene una base sólida que brinda excelente soporte y su acabado negro mate le da un aire sofisticado sin ser ostentoso. Y otra alternativa que puede considerar para la base de sus trabajos son las ruedas. Pensadas para muebles que se muevan según gustos o necesidades, ya sea para facilitar la limpieza, ahorrar espacio o crear piezas multifuncionales, las ruedas aportan comodidad y funcionalidad. Y si llevan freno, también seguridad. Revisemos algunas opciones. Este modelo está diseñado para dar movilidad a muebles livianos. Su color naranja y negro le da un look moderno y su capacidad de carga de 30 kilos por rueda la vuelven una alternativa muy resistente, perfecta para carritos de herramientas, muebles auxiliares o muebles pequeños que necesiten desplazarse. Otra alternativa son las ruedas giratorias con freno. Están pensadas para muebles más pesados ya que soportan de 45 kilos a 50 kilos. Son fáciles de instalar y muy resistentes al uso continuo. Su sistema de bloqueo evita que el mueble se desplace sin control, ideal para estanterías móviles, gabinetes o muebles de cocina. Además, gracias a que tienen una cubierta de goma, protegen el suelo y tienen un mejor desplazamiento en superficies irregulares. En conclusión, cuando el detalle se importa, ya sea como mueblista o maestro, su trabajo se mide con cada decisión. La quincallería es ese factor que transforma lo funcional en memorable y lo útil en hermoso. Por eso un especialista sabe que invertir en buenas piezas no es un gasto, es una decisión profesional. Como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.